FNAC Málaga. Hace 10 años que él fue aquí el padrino de esta gran sala de cultura, de este gran centro comercial y que aquí compramos tantos libros, discos y DVDs, buenas películas y buenas novelas. Y aquí estamos su familia de amigos, su familia de lectores, y aquí está también Antonio Soler, pero también está Soler, también está el hijo del sargento Solevera, el hijo de Carmen, de Libertad, también está el tío de Maica, el vecino de la calle Antonio Jiménez Ruiz, de la calle Martínez Maldonado, de la avenida de Andalucía y tantos sitios más. Pero también está el Antonio Soler, no solamente el malagueño, el internacional, el de Lausana, el de Toronto, el de Mississippi, el de Pensilvania, el de Bogotá, el de Albania, siempre Francia, y Cadaqués, por supuesto, y Barcelona. Vamos a presentar, vamos a dialogar, mejor dicho, sobre Sur, sobre esta novela, que es una novela absolutamente maravillosa. ¿Es una novela de Málaga? Sí, evidentemente que sí, pero es mucho más. Es también es una continuación a lo que él empezó con la bailarina muerta, con el camino de los ingleses, en ese territorio Soler que acuñó el periodista José Castro. También es una continuación, en cierta manera, de aquel Paraíso Perdido, que lo publicó en la Fundación José Manuel Lara. Yo recuerdo ahora mismo el impacto que fue leer Las bailarinas muertas, una novela en la que sigo viviendo, pero después de leer Sur, desde luego, ahora vivo día a día con la doctora Galán, con Céspedes, con Levita, como esos 220 personajes que enumeró Chema Fuerte en El Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Desde luego, vaya novela te ha marcado, Antonio, de verdad. Otra obra maestra, como dijo Joan Tarrida, el editor de Galaxia Gutenberg, y sin duda es así, pero es algo más. Es una novela. No pasa por la novela de autoficción, y eso que es muy autobiográfica, sin lugar a duda. Todo lo que me perdí me pertenece, dijo, es el frontispicio en la cita que tiene en Los Sones desde la Frontera, una cita de Juan Manuel Villalba. Y aquí también el sol sale para todos, como el camino de los ingleses. El sol sale mucho, aquí más que en ningún otro lugar, porque estamos en agosto del 2016, hace un terral insoportable, y así arranca Sur, con un cadáver lleno de hormigas. Sur fue al principio, al principio fue Mediodía, y luego al final fue Sur el título definitivo. ¿Por qué al final se llamó Sur? ¿Por qué este cambio de título, Antonio? Bueno, hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy, y a ti, Agustín, infinitas gracias, que además tú también vienes como doble o triple agente, ya que aparece como doble personaje en la novela. Bueno, yo empecé efectivamente a trabajar en esta novela con el título provisional, y más que provisional de Sur. Digo más que provisional porque lo mantuve hasta casi que se hizo público que había escrito esta novela. Y me gustaba la palabra mediodía como sinónimo de sur. Cuando yo arranqué la novela no tenía muy claro que la duración temporal de la novela fuera a ser la que definitivamente fue, es decir, unas 18 horas. Abarca desde el amanecer hasta la madrugada del mismo día. Cuando yo empecé a escribir la novela pensaba que quizá la novela durase un par de días, y que ese sería el tiempo que me llevaría para describir todo el abanico de personajes que iban a ir apareciendo. Cuando llevaba escrita unas 30-40 páginas me di cuenta de que todo se podía concentrar en un solo día, de que además eso tendría un carácter mucho más simbólico y reflejaría mucho más el espíritu de lo que yo quería hacer. A partir de ahí vino una leve duda que podía casi parecer un trabalenguas. He escrito una novela que se llama Mediodía, pero que transcurre en un día. Lo geográfico
que indica mediodía, es decir, sur, se podía confundir con lo temporal, un día. Yo presenté la novela al premio Juan Goytisolo con un seudónimo mío y también un título alternativo para la novela que era Sur. La noche que me comunicaron que había ganado el premio y la mañana siguiente, que era cuando se hacía público, tuve que decidir por un título u otro, y en esa duermevela de esa noche y sondeados mis allegados, ganó Sur. Simplemente por eso. Sí. Muy bien. Bueno, esta es una novela que es un mapa cartográfico de la ciudad, muchas más cosas. La iglesia de la Cruz del Humilladero sale, Vueling, eso sábado comprando en el mercado, la luz con la calle Torres Quevedo y Marconi, La Paz, incluso el cercano barrio de la Delicia, también Ortega y Gasset, calle Bolivia, un apartamento frente a Pedregalejo, Pinar Sacantón, muchos mundos, muchas Málaga, incluso el Colegio de los Olivos. Todavía yo no entiendo por qué no sale el Padre Perruca, que el Padre Perruca es un nombre que a ti siempre te ha hecho bastante gracia. ¿Conoces todas esas Málagas? ¿Qué metáfora para ti representa Málaga en esta novela en concreto? Bueno, lo de Padre Perruca no lo puse porque no salen demasiado bien parados algunos agustinos y tampoco quería hacer sangre, ¿no? La cosa va de otra cuestión bastante más, a mí me parecía más interesante, más profunda que eso, pero sí, bueno, la novela es un gran juego. Yo me he divertido muchísimo haciendo esta novela. Yo diría que la he escrito de espalda al mercado editorial, al ruido del mundo. Me he puesto un biombo y he hecho lo que de verdad quería hacer. Lo que quería hacer era literatura, jugar con los elementos literarios que yo conozco, con las técnicas literarias que yo conozco y volcarlas todas en una misma novela. Y en esos juegos pues están algunos de los curas agustinos. Yo recordaba un cura que no me gustaba nada, aquí lo puedo decir, espero que no se haga demasiado público, que era el padre Mayo. Bueno, pues la novela se llama Abril y toda la novela está llena de cosas de este tipo. Y me preguntabas sobre la metáfora de Málaga. No, yo lo que quería escribir era una novela de ciudad, y la ciudad, evidentemente, y tal como tú has dicho, es casi un callejero de Málaga. A mí, cuando me preguntaban durante el transcurso de la escritura de esta novela que qué estaba haciendo, que qué tipo de novela, yo lo que decía era: estoy escribiendo un callejero de Málaga, porque verdaderamente aparecen infinidad de calles de esta ciudad. Pero más allá de escribir sobre Málaga, que es así, a mí me interesaba, y de hecho el nombre de Málaga no se menciona en la novela, pero y es así porque a mí lo que me interesaba es sí hacer un plano muy detallado, pero un plano que yo podía levantar y sobreponer sobre el plano de cualquier otra ciudad. Es decir, en ese sentido sería una ciudad transportable. ¿Y por qué? Porque no me interesaba en ningún momento lo puramente local, el costumbrismo. Me interesaba hacer una disección en una ciudad contemporánea, que es Málaga, pero que puede ser cualquier otra, porque los personajes que aparecen en esta novela, aunque muchos están sacados de la realidad y algunos los podréis reconocer andando por la calle, son personajes que viven en cualquier ciudad de España o de Europa. Seguramente en la África profunda pues son distintos, pero en el mundo occidental los personajes de sur son los mismos y tienen las mismas preocupaciones que los que puedan vivir en París o en Pamplona, me da igual. Bien, yo creo que también está un poco esa gana de tener muchas vidas, ¿no? Ese niño que
que levanta en sus tejados, también un poco como la película esta de la Europa y el Este de Berlín, La vida de los otros. Digo que también está un poco mirada por el ojo de la cerradura, esa mirada un poco de Melito Dávila pensando en fotografiar exactamente ese momento, quizá también está ese intimismo familiar del periodista melancólico, o esa mirada desconcertada, absolutamente que no se sabe dónde está, del niño de una historia violenta. Piensa, todas esas miradas tú las has intentado agrupar en esta novela a través de ese caleidoscópico mundo de los personajes. No, yo no he querido recuperar personajes de otras novelas ni nada de esto. Lo que sí es cierto es que naturalmente la experiencia mía como escritor estaba ahí y echaba mano de ella, y en ese sentido, pues teniendo en cuenta que aquí hay personajes que son adolescentes, empresarios, profesionales de más o menos éxito, junkies, cantantes callejeros. Hay una gama muy grande, tanto por edad, amas de casa, gente desilusionada, chicos que esperan ganarse todavía un futuro más o menos esplendoroso y que tienen mucho miedo de no poder alcanzarlo. Toda esa gama de personajes, claro, naturalmente pueden remitir a personajes con los que yo he trabajado en el pasado, pero sin prácticamente recuperar a ninguno. Sí he recuperado a algunos de un modo muy anecdótico, casi haciendo un cameo más. Ninguno de los protagonistas tienen pie en ninguna de mis novelas anteriores. Ese me parece uno de los grandes hallazgos que tiene la novela, es el continuo cambio de voces, ¿no? Un trabajo descomunal para poder ser creíble, ¿no? El creíble los personajes que son de diferentes clases sociales, ¿no? Y cómo al final parece una literatura casi de magnetofón, y yo sé que tú no eres partidario absolutamente de ese concepto, sino todo has trabajado siempre con esos resortes de la memoria, una memoria que curiosamente en esta novela, a pesar de que es una novela en el presente y está contada en la época actual, al final no puedes evitar que esos personajes también tengan una cierta memoria, que recurren a ese pasado. Sí, la identidad de cada uno de nosotros se constituye en cuanto que hay una memoria, y por desgracia hay pruebas que demuestran que esto es así. El Alzheimer, cuando el Alzheimer se apodera de alguien en el último plano, esa persona ha desaparecido porque ha desaparecido su memoria, ha perdido su identidad. En ese sentido, algunos de los personajes aparecen con parte de su memoria, pero es algo que yo creo que nos ocurre a todos a lo largo del día. Siempre nos remitimos a algún recuerdo mínimo del pasado, a esa cadena que nos lleva de una sensación a un recuerdo, de un recuerdo a otra sensación pasada, es decir, todo ese laberinto. Y naturalmente yo he empleado mi propia memoria para hacer esto. Una memoria que parte de la gente que he conocido desde la infancia, el trabajar con una gama de personajes tan variados por edad o por clase social, cultural, etcétera, me lleva naturalmente a emplear lo que para un escritor es lo más importante, que es el lenguaje, diferentes lenguajes, diferentes idiomas. Hace poco, leyendo algo sobre Albert Camus y su infancia, adolescencia, cuando él decía que abandonaba a su familia muy humilde y a través del liceo y de la universidad empezaba a conocer a otro tipo de personas, empezaba a aflorar un ser multilingüe que era capaz de hablar muy diferentes idiomas, siendo siempre el francés.
pero un idioma diferente para la gente muy humilde con la que él convivía, para el idioma que usaba con su madre analfabeta, el idioma que usaba con sus amigos un poco más pijos, el que fue hablando con los profesores de la universidad y finalmente el que fue hablando en París con la crema de la intelectualidad francesa y europea. Pues todos esos registros y unos cuantos más son los que yo he intentado plasmar en Sur, y yo creo que esa variedad es la que le puede dar al final riqueza a esta novela. La expresión verbal de cada uno de esos personajes que dice tanto de cada uno de ellos. En las casi 500 páginas que tiene la novela hay dos relatos que parecen absolutamente independientes dentro de lo que es novela, pero están totalmente incrustados dentro de lo que es la trama, que es el diario del atleta también y el vampiro de la calle Molinillo, ¿vale? A mí me interesaría un poco que nos detuviéramos en el diario del atleta. A mí me parece que hay un material ahí que se merecería muchas más páginas y que podría ser una novela corta en un momento determinado. Recuerda que, o explica si te parece, porque tú empezaste a escribir ese diario de atleta hace 30 años o quizá más, ¿no? Sí. Y bueno, eran unos textos que tú tenías ahí arrinconados, que sabías que a lo mejor en un momento determinado le podías sacar partido. Tú competiste en los 400 metros, ¿vale? O sea que, y ese diario de atleta es lo más puramente literario que tiene la novela. Hay recuerdos al padre, hay recuerdo también al bar, y yo creo que un recuerdo a los 21, aunque no lo cita, pero no lo tenía en la memoria. Vale, pero tiene mucho también de las ilusiones, de cómo ese paralelismo que hay entre el mundo del atletismo y el mundo de la escritura, esa carrera de fondo. Piensa que el diario del atleta podría ser, bueno, como también decía Felipe Ayón, que no había que tirar nada, ¿no? Él también decía eso. ¿Tú también eres partidario de eso? Explica un poco. No, y yo en eso era una de las pocas cosas que no estaba de acuerdo con Felipe Ayón. Yo ahí estoy más de acuerdo con Miguel Delibes, que decía que lo primero que tiene que aprender a usar un escritor es la papelera. Hay que corregir, hay que tirar mucho. Esta novela, tú dices, ahora tiene, si se quita el censo de personajes, que yo no lo quitaría, que creo que es complementario a lo que es el puro texto narrativo, tiene unas 500 páginas. En la primera versión que yo escribí, pues tenía como 60 o 70 páginas más. Es decir, que tiré probablemente unas 100 páginas, porque tiré esas 100 y fueron creciendo por otro lado unas 30 o 40. Y me han dicho en alguna presentación, en alguna entrevista, personas que han leído la novela, que aquí había material para 2 o 3 novelas. Sí. Claramente, si se coge una línea de personajes se puede construir una novela, y con otro grupo de los personajes se puede construir otra, pero y naturalmente yo eso lo sabía cuando estaba haciendo la novela, pero la tentación nunca jamás pasó por mi cabeza, porque estaba convencido de que esas novelas por separado no tendrían la misma fuerza que tenían unidas. Es decir, todo esto funciona porque uno de esos grupos de personajes están conviviendo al lado de los otros, y hay un flujo, una sinergia que va alimentando unos grupos de personajes y otros. Efectivamente hay esas dos parcelas narrativas, las podríamos llamar, que están un poco más aisladas, pero que conscientemente aisladas, una vez introducidas, también le dan una profundidad mayor a la novela, en cuanto que aportan
puntos de vista y técnicas narrativas completamente diferentes a lo que es el grueso de la novela. En la novela hay sobre todo narración en tercera persona, pero también hay primera persona, hay flujos de conciencia, monólogos interiores, es decir, hay de todo esto. Y también está lo del diario del atleta. Efectivamente, parte de esos diarios eran unos textos que yo había escrito sueltos, no están constituidos como ahí aparecen, eran párrafos completamente aislados que yo iba escribiendo en unos folios hace 30, 32, 34 años, y que los conservaba porque pensaba que algunos de esos fragmentos quizá podían ser utilizados alguna vez como relatos o como reflexión dentro de una novela. Había algo que me interesaba y estaban ahí. Los he recuperado, los he transformado, los he manipulado y aunque muchos de esos párrafos se mantienen completamente intactos sin tocarlos tal como fueron escritos hace varias décadas. Y también lo que hacía referencia al vampiro de la calle Molinillo era un relato que yo había escrito también hace unos 30 años, pero que no me acabó de gustar nunca. Pensaba que no estaba bien resuelto, pero era un relato, una especie de género negro sin ser género negro, algo que para mí era un tanto extraño, y que de pronto vi que aquí sí tenía sentido como parodia del género negro. Realmente es un relato que está contado por una anciana bastante desmemoriada, con lo cual se convierte en una auténtica parodia de lo que es el género negro. Me burlo de eso, pero realmente es que me burlo digo me burlo en el buen sentido, de muchos géneros literarios. He dicho al principio que hay mucho de juego, de ironía, de parodia. Me burlo de eso y me burlo de la realidad, y con todo eso pues hago un puzzle a través del cual, y cuando digo juego no digo que sea juego inocente, es un juego que quiere ser muy consciente, y es un juego a través del cual intento averiguar cómo son los demás, con quiénes estamos conviviendo, trazando ese mapa de la ciudad. Me remitía muchas veces en pensamiento al Diablo Cojuelo, la novela picaresca en la que se levantan los techos de Madrid y realmente vemos quiénes son las personas con las que estamos conviviendo, porque muchas veces nos creemos que de verdad lo sabemos, como si cuando se cierra la puerta del vecino, el vecino se comportara siempre igual que cuando nos da los buenos días en el vecino. Sabemos que todo eso no es así, que nada de eso es así, y yo realmente lo que he intentado es eso. Y desde la cita primera de la novela, que es de Octavio Paz, es una reflexión sobre el mundo de la ciudad, y finalmente él dice: ¿qué es eso? La ciudad son los otros. Y realmente la novela esta, Sur, yo creo que trata de los otros, de nosotros. También cómo conviven dos ciudades, no en una, ¿no? La ciudad más del interior, más de los barrios, la ciudad de la costa, que está disfrutando de la playa también. Tú comentas, por ejemplo, en la página 157, en la ventana hay una mosca que zumbaba. El sol es una navaja, ¿no? Me interesa mucho la relación entre Céspedes y Carol, ¿no? Bueno, esos trenes equivocados que uno lleva en la vida, también ese cansancio también de no poder estar a esa altura. Bueno, más que cansancio, es que él tiene casi 60 años y ella... Evidentemente, ahí hay también una diferencia de edad que también se nota. Bueno, esa diferencia de edad tampoco se nota, en cierta manera se nota con la abundante escena de sexo explícito, pero también de deseo, sobre todo de deseo. Yo pienso que aquí has escrito muy bien, las escenas de sexo están muy bien construidas, pero sobre todo los preámbulos. Yo creo que los preámbulos están escritos de una manera absolutamente extraordinaria. No me voy a resistir en leer algunos de una manera sucinta,
para que veamos un poco el estilo. Ella llevaba un sujetador rosa, con los tirantes satinados, raso los huesos de los pómulos, el pelo moreno, en ondas. La besó, crujió un muelle de la cama, la voz de un muerto, un escarnio, que no pudo con él. La boca de ella se comportó igual que el remolino de un río, atrapando lo que había cerca de él, vorazmente, como hacen los peces, como hace la naturaleza. Él le abrió la blusa, el rosa, 2 lunas. Ella le ponía los dedos en la nuca, acariciaba el nacimiento de su pelo, guiaba al ciego, aquel olor, la piel, el rastro de una colonia. No hablaban. Bueno, yo creo que está reflejado ahí todo lo que tú quieres comentar. A mí me parece que también los personajes que tú me lo has comentado, la novela es mucho de introspección, la novela tiene un momento duro, pero la novela tiene momento desternillante también, tiene holgorio y tiene momentos de absoluto humor. Hay la relación entre Ray y Chamorro, aunque son hijos de la nada, ¿no? Como tú también lo comentas, pues bueno, están basados también en personajes reales, sobre todo en Chamorro, que tiene una gran influencia. Chinarro, pero Chinarro tiene una gran particularidad, el Cantinero de Cuba. Sí. El Cantinero de Cuba, que es el que canta en el centro de Málaga, con que se le saque aquí la vena. Comenta un poco, esos dos personajes a ti te fueron absolutamente atractivos escribiéndolo, y tú incluso le hubiese dado muchos más minutos literarios, tuviste que controlarlos, ¿no? Sí, cuando iba a empezar a escribir la novela, tenía 3 o 4 ejes fundamentales, 3 o 4 grupos de personajes alrededor de los cuales, como las ramas de un árbol, iban a ir creciendo los personajes secundarios. Y una de esas ramas la constituían Ray, que es un guitarrista callejero, y su acompañante, el vocalista, cantante callejero también. Realmente, como antes decía, hay muchos juegos en la novela, y hay muchos juegos literarios, y hay muchas referencias literarias, hay frases sacadas del Diablo Cojuelo, de Ulises de Joyce, de Berlín Alexanderplatz, pero estos dos personajes, Ray, que se escribe delgado, enjuto, y Chinarro, son una referencia clara a Quijote y Sancho. Ellos van atravesando la ciudad en ese día de calor, convertida en un páramo desde las afueras, la cruzan entera, y van teniendo encuentros a veces con referencias muy directas al Quijote, que un lector normal lo puede captar o no, da igual, pero internamente yo sí he establecido ese juego. Y de hecho a la enamorada de Ray alguna vez le digo su Dulcinea, y las ilusiones de haber triunfado en el mundo de la canción del otro, pues le digo que es su barataria. Hay ese tipo de referencias. Los molinos de Ray es la heroína, es un yonki. Y sí, son personajes con los que me fui sintiendo muy cómodo. En el proyecto de una novela, todo cambia desde el momento que uno se pone a escribirla. Mentalmente las cosas parece que pueden funcionar de un modo, y luego ya sobre la pantalla del ordenador funcionan de otro. Yo eso alguna vez lo he comparado con el proyecto de un viaje. Podemos proyectar un viaje del modo más minucioso que queramos, pero luego viene la realidad. Llegamos a Praga o a París, y la realidad es un poco distinta a como lo habíamos pensado. Algo nos gusta mucho más de lo que queríamos previamente, y al revés, nos puede desilusionar. Con los personajes de una novela a mí me pasa lo mismo. Una cosa es tenerlos en la cabeza y pensar cómo van a funcionar, y luego otra empezar a traducirlos en palabras, en lenguaje, y unos dan más de sí de lo que pensabas y otros pues dan menos. Y realmente Ray y Chinarro fluyeron, y podían haber tenido más páginas, sí, pero lo que importa siempre, y por eso hacía referencia al principio a Delibes y a la papelera, lo que importa
es el ritmo y el conjunto de la novela, no que le salga una joroba por aquí y otra por allá, ¿no? Entonces hay un trabajo de poda también, un trabajo de poda que no siempre es tirar las páginas que están mal escritas, pues se supone que todo, si eres un mediano escritor, debería estar más o menos bien escrito. Lo que se tira son páginas que están bien, pero que le sientan mal al conjunto de la novela, que entorpecen su ritmo, que la hacen menos fluida, que desentona. Sí, aquí uno de los grandes trabajos que tú has tenido que hacer es con tantas páginas, con tantos personajes y con tantos juegos lingüísticos, ¿no? El poder tener ritmo y poder tener que la gente no se pierda. Evidentemente ayuda mucho también el censo de personajes y también esas separaciones que hay, aunque no se ha dividido en capítulos, pero sí hay una cierta separación en los espacios, sí. Exactamente, en los bloques. Yo creo que algunos de estos personajes... Sí, perdona, eso tiene que ver un poco con la cocina, con la estructura. Estamos hablando de una novela que transcurre de un modo continuo de muchos personajes en 18 horas aproximadamente. Si a eso se le quiere dar un viso de verosimilitud, no se puede dividir en capítulos, a no ser que lo divida en horas, pero eso es muy falso. Entonces, pues está todo dividido en bloques secuenciales, pero no con capítulos ni nada de eso. Sí, porque al final no son 24 horas, son 18 horas, ¿no? Más o menos. Son 18 horas. ¿Tú te planteaste hacer 24 horas y al final no. te salió 18? ¿Cómo fue exactamente? No, ya he dicho, yo al principio pensé que la acción abarcaría un par de días, sí. Pero luego vi que no, que todo se podía concentrar en un día, y lo que no me preocupaba, porque eso me parece ya completamente absurdo, es alargar la acción ni engordar nada de modo artificial para que durara 24 horas, teniendo en cuenta que normalmente, aunque sea un día de verano, de mucho calor, pues la gente se acuesta a la 1 de la noche, aunque hay algunos que trasnochan, pero si yo quería contar el bloque de toda la ciudad, que uno se va a la cama antes que otro después, lo tenía que hacer más o menos de modo verosímil, y la acción y los personajes dieron para 18 horas. Si hubieran dado para 17, pues bien; si hubieran dado para 20, pues también. Sí. Bueno, en esa búsqueda de otro mundo también hay un viaje en AVE, o sea que la novela no solamente está circunscrita a Málaga, sino sale de Peñaperro, La Mancha, La Castellana, Calle Serrano, o sea que bueno, también hay una cierta... Sí, pero hay una imposibilidad, acaban otra vez en Málaga. Claro, eso sí, eso sí. Y tiene mucho que ver también con el personaje de Céspedes, es alguien que quiere hacer un paréntesis en su vida, de tener, él incluso lo dice, está en una situación delicada, no desentraño nada, porque la novela es muy difícil de desentrañar porque tiene tantas historias que da igual. Ha sido sorprendido por su mujer en un acto sexual con otra, está fuera de su casa y tal. Los negocios parece que no le van demasiado bien, conoce a una chica más joven en una fiesta y quiere tener un día de paréntesis en su vida para al día siguiente retomar todo lo que va a ser su nueva existencia. Y acaba dándose cuenta, y hace ese viaje a Madrid de ida y vuelta bastante disparatado, de que es imposible parar el tren, de que la vida no admite paréntesis. Y por eso también acaba donde estaba. Es decir, el tren de la vida no se detiene, ni hay paréntesis. Hay también esa búsqueda también de esos locos muy cuerdos como Carlos Moya, como Cañeque, Montoya, también esas referencias, ¿no? También tú luchas, yo creo que entre la novela, con esa falsa apariencia, ¿no? Como cuando le preguntan que si por ser judía hace falta llamarse Sara o Raquel o llevar el pelo rapado, son guiños también, pero dejan también un fondo de crítica también hacia esa falsa apariencia. Tú has dicho también sobre esta novela que eso es la mirada de un pesimista, o tú eres un cierto pesimista, pero que intenta pasárselo muy bien en esa vida, ¿no? Esa también se nota mucho en lo que es en esta historia.
El final, curiosamente, no vamos a desvelar nada, pero tiene un cierto punto abierto y en un cierto punto de vista moderadamente optimista también. Entonces, esta novela también tiene también sus meandros, en el sentido de que tú te puedes quedar con algún personaje, con esa felicidad desbordada de los chicos jóvenes que su padre se acaba de morir y lo que quiere es tirarse a la chica que acaba de conocer, ¿no? Uno también, cada uno se puede hacer su propia novela en sur. En otra novela lo tienes todo mucho más dirigido, el escritor lo tiene mucho más dirigido, esta es la historia. Pero aquí tú puedes más o menos moldearte cuál es el tipo de historia que a ti más te interesa. No, claro, normalmente una novela, si hay 8 o 10 personajes, bueno, pues tú tienes las opciones de identificación más limitadas. Aquí el abanico es de protagonistas, incluso es tan grande porque protagonistas yo no lo he contado, pero a lo mejor hay como 25 o 30 personajes protagonistas y tú te puedes identificar más con uno o con otro. El supermercado es más grande aquí. Y en cuanto al pesimismo y optimismo, es que a mí ya de verdad, no sé, cuando me preguntan esto, yo naturalmente no me puedo comparar a Shakespeare, ni a Dostoyevsky, ni a nada de esto, pero le diría a los que piensan así, ¿dónde están las risotadas de Kafka o de Shakespeare, aparte de las comedias y tal? Quiero decir, el optimismo o la falta de drama, ¿dónde hay de verdad un buen libro de poesía o una buena obra de teatro o una buena novela que no tenga un drama dentro? No lo veo por ningún lado. Y si de verdad vamos a pedir que las historias acaben como los cuentos infantiles, que todos comieron perdices, pues es un auténtico disparate. Otra cosa es mi condición vital de que yo sea pesimista o optimista o nada de esto. Hombre, pesimista, pues sí. Yo de niño ya me enfrenté a cosas bastante duras, pero hay una cosa todavía más graciosa, que es que antes de haberme enfrentado yo de niño, y hablo de los 8 a los 10, 11 años, a cosas muy duras, yo ya era pesimista. Así que llovía sobre mojado. Sí. Y me da igual. Una vez visto que yo a veces pienso que y sé que es un desastre pensar así, pero siempre lo pienso. No sé si os acordáis, había una máquina antes, hace unos 25 o 30 años, que la gente echaba monedas y había como una barrera que iba tirando las monedas hacia afuera y si tenías suerte echabas tu moneda y te caían 8 euros. Y yo siempre pensaba que las monedas éramos nosotros y que venían para acá y decía, al final vamos todos para allá. ¿Alguien piensa que eso no es así? Yo siempre he pensado eso. Y bueno, cuando empujas y eres la moneda que te pega un poco, al final va allí. Entonces yo tengo ese pensamiento. Ahora, hasta que la pared esta metálica te eche para afuera, yo intentaré corretear por aquí, hacia allá y pasármelo lo mejor posible. Eso es lo que decía, que soy un pesimista que intenta pasárselo lo mejor posible. Y la novela sí, las 16 últimas palabras de la novela, que me parecen muy importantes, realmente lo que vienen a decir, esto hoy ha sido así, mañana será otro día. Y aquel que quiera extender y se atreva a extender la mano, puede tocar la vida que está ahí y tener muchas posibilidades. Para ti escribir, como tú dices que el líder atleta, escribir también me hizo sentirme lejos de los demás, solo cerca de mí mismo. Este diario, todas esas historias que están dormidas en los circuitos de mi ordenador, en algunos cuadernos, el plástico que guarda mis emociones, los papeles, escribo, dar vueltas a otros círculos. ¿He ido a algún lado? ¿Tú has ido a un lado después de toda esta novela que tú has escrito? Después esta novela significa mucho para ti porque has reunido toda tu caudal, toda tu experiencia como escritor para escribir Sur, ¿no? Has dicho en una entrevista también que hace 30 años no podías haber escrito esta novela porque te faltaba esa experiencia, ¿no? ¿Tú piensas que has ido a algún lado?
Sí, claro que he ido a algún lado. Ten en cuenta que los diarios del atleta, parte de eso que yo escribía, y probablemente eso que haya escrito lo escribía yo entonces, podía tener 28 años y estaba absolutamente lleno de inseguridades. Creo que entonces estaba escribiendo mi primera novela en unas condiciones de bastante presión y depresión que yo me ponía a mí. Y estaba lleno de inseguridades y no sabía realmente a dónde podía llevarme. De momento no había ido a ningún lado. ¿A dónde he ido? Pues a medida que yo he ido escribiendo novelas, a medida que he ido inventando vidas, las vidas de esos personajes, de esas novelas, han ido construyendo mi propia vida. Me han hecho viajar por más de medio mundo, me han hecho tener montones de amigos que no habría tenido. Todo eso ha ido surgiendo a medida que yo iba escribiendo. A medida que yo iba escribiendo la vida de no sé qué personajes, ellos han ido escribiendo la propia mía, mi propia vida. Con lo cual, al final, mi vida ha sido eso y sí. He llegado a tener la gente de la que vivo rodeado gracias a la literatura, a tener amigos, a haber viajado y a pagar el teléfono y la luz y todo eso. Muy bien, abrimos el turno de preguntas, luego yo tengo alguna otra más, pero si hay alguien del público que quiere hacer una pregunta, este es el momento. Gracias. Sí, yo quisiera preguntarle si tenía los 200 personajes desde el primer momento en la cabeza y si es así, ¿cómo hace alguien para controlar semejante cantidad de personajes? Si tenía algún recurso, no sé, físico incluso, de escribirlo en una pizarra o a tener algún recurso para no perderse en esa maraña de personajes. No tenía todo eso. Normalmente yo cuando escribo una novela, sí, en un cuaderno me hago un pequeño esquema y lo tengo todo ahí controlado en una página, ¿no? En tamaño folio así. Y aquí lo intenté hacer, pero claro, las ramas eran tantas que no me salía el mapa por lo complejo. Y lo intenté de varias formas y con distintos colores, pero claro, muchos personajes están interrelacionados, con lo cual eso de los colores no funcionaba, porque había recuadros que tenían hasta 6 colores de gente que confluía personajes que se conocían a sí mismos de un modo tangencial, otros incluso colisionaban, de forma que mentalmente, como antes decía, sí tenía clara cuál iba a ser la acción de los 8 o 10 principales personajes, y lo demás me encomendé al Espíritu Santo, porque dije, bueno, vamos a ir hacia adelante y lo demás que fluya. Eso me permitió también más libertad a la hora de construir. Hay personajes que luego han tenido bastante importancia que yo pensaba que iban a ser muy secundarios, pero como no estaba preestablecido el plan, no estaba cerrado, una vez que empecé a dibujarlo vi posibilidades de conexión con otros y ha sido un poco el trabajo de día a día. En cierto modo, ya a veces lo he dicho, en esta novela era una especie de director de orquesta que tenía aquí sí a los principales solistas, pero que estaba viendo el que está allí esperando, que en un momento dado es importante porque le da una nueva sonoridad a toda la orquesta. Esa ha sido la forma de trabajar en el día a día y muy atento a que ninguno de los hilos se me desmandara ni se me olvidara, que hubiera una determinada cadencia de recuperación de los personajes, que ninguno se fuera a olvidar, es decir, que no hubiera un personaje que aparece en la página 100 y de pronto dijera en la 400, adiós, ¿dónde está? Llevar un poco todo eso, ya digo, el mapa gráfico, el gráfico no me salía, y tampoco soy yo un peliculero de llenar la habitación toda ni nada de esto, así que ya digo, fue todo más o menos mental. ¿Más preguntas? Antonio, que haya
dos insertos dentro de la novela, el diario del atleta y el vampiro de la calle Molinillo. Yo he pensado que en el Quijote también dos insertos, incluso la novela puede ser impertinente y la historia contigo. ¿Eres consciente, o sea, a la vez que haya dos insertos, se dan cuenta que los personajes de Ray y Chinarro son al fin y al cabo Don Quijote y Sancho? ¿Es algo voluntario o es una casualidad que sean justamente dos historias? No, eso ha sido una casualidad, y de hecho hay una tercera en Sur, que es cuando se cuenta, lo que pasa es que de un modo más breve, se cuenta la historia de un drogadicto que está ahí y creo que es precisamente Ray quien le dice al otro, ¿y ese quién era? Y dice, no, ese no me interesa, ¿quién es el otro, el que está con su cineasta? Y el narrador dice, bueno, a lo mejor a nadie le importa quién es este, pero vamos a contar quién es. Y se cuenta de un modo, incluso con otro tipo de letra, la historia de ese individuo, con lo cual realmente hay tres historias. Me pongo de pie para que me oigáis todos. Buenas tardes. Una pequeña reseña histórica. Decías que no hacía mención a Málaga. Esto me recuerda a la Regenta, que tampoco se hacía mención a Oviedo, se mencionaba como la Vetusta, ¿no? Con lo cual seguro que no le importa la comparación, que es una de las grandes de la literatura universal. Y la pregunta es, para darle contenido a las 500 páginas, si son pocos personajes, si fueran pocos personajes, tendríamos que hacer un relato muy retrospectivo, muy introspectivo, para poderle dar el contenido, o bien tirar de historia. Pero al haber tantos personajes, hasta no recuerdo el número que habéis dicho, eso es lo que le da, en definitiva, todo lo que es la continuidad. ¿Existe algún vínculo general, algo que aglutine, algún contenido que les una, algo que sea capaz de una conclusión común de cada uno de ellos, o es simplemente una foto finish que se hace, se para el tiempo y se les observa analíticamente como elementos atomizados dentro de un universo? Sí. Muchas gracias. Bueno, efectivamente en la Regenta se habla de Vetusta. Aquí es que no se habla de ningún nombre. No hay un nombre alternativo como pudo hacer Forner con su condado, que le inventó un nombre, o Juan Carlos Ronetti con Montevideo, que le llama la ciudad que le da en la cabeza, que le llama Santa María. No, aquí simplemente es que no se habla de la ciudad, pero no se dice qué ciudad es, aunque se reconoce por infinidad de menciones de calles, de edificios. Y en cuanto a los personajes, como antes decía, es un corte medular en una ciudad. Hay personajes que sí tienen una relación muy estrecha entre sí, otros que conocen a alguien que conoce al otro. Realmente, como ocurre en una ciudad, hay gente que está relacionada, gente que no, y luego hay unos hilos invisibles que unen a muchas personas. Hay quien decía, no sé a partir de qué estudio, de que en todo el planeta hay 6 saltos, ¿no?, para conocer a cualquier otra persona del mundo. Usted me conoce a mí, yo conozco a no sé quién, y él conoce a usted, y se establece la red. En una ciudad tendría que ser mucho menos alto. Eso es lo que ocurre también en esta novela. Aparecen grupos de personas que están conectadas entre sí, y eso se va ampliando como las ondas en el agua cuando se tira una piedra. Cada vez se abre más, y unas sí están en contacto con otras, pero la última no con la primera. Es lo que he intentado reproducir. ¿Esta pregunta qué? ¿Sí? Hablaba antes que para elaborar esta novela ha utilizado técnicas con las que usted se sentía cómodo. ¿Cree que es un buen método para elaborar una novela, una buena novela, utilizar técnicas con las que se siente cómodo en vez de salir de su zona de confort, como muchos novelistas aconsejan? Vamos a ver. Realmente esto es no una salida de la zona de confort, sino quemar la zona de confort. Lo
una técnica que conozco y no intentar abarcar todas las que conozco y mezclarlas, y siendo eso en principio contraproducente. Una novela normalmente tiene una voz, tiene un punto de vista y una voz narrativa, y por ahí funciona toda la novela. Aquí no, aquí están todas las que estaban a mi alcance y otras que no conocía, pero que a las que me he intentado aproximar. Por ejemplo, ahí aparte de lo que se ha dicho, aparece en WhatsApp escrito por gente joven, como veo que se hace, aparecen elementos publicitarios, radios, cartelones de publicidad, todo eso está insertado dentro de la novela. Y precisamente yo antes hablaba de juego, mi diversión, si se puede llamar así, un poco simplificar, pero mi diversión ha sido el mezclar elementos extraños y hacer, según creo, que funcione a pesar de ser divergente. Que todo eso que en principio no se debe mezclar tuviera coherencia. Precisamente porque la naturaleza de la novela creo que era esa, una polifonía que no es la voz de un personaje, ni de dos, ni de un narrador, sino que es una ciudad entera hablando. Sí, yo creo que esa polifonía, por ejemplo, se nota aquí. Casi 20 años más joven que él, camarero, reponedor del supermercado, trabajador itinerante en empleos precarios, devoto a las películas de acción de Stallone. ¿De verdad? ¿Te gusta Stallone?, preguntaba Philippe Dione. Y el otro respondía: Stallone no, sus películas, pero las mejores las de Chuck Norris. Esas sí que son buenas. Si dices que no, es porque no las has visto, y de verdad, no te rías. Has trabajado con los directores mejores del mundo. ¿De qué te ríes? ¿Que eres uno de esos que le gusta todo puesto con subtítulos que hablen hecho con lobaco? O sea, y la novela también tiene también un guiño, por ejemplo, El camino de los ingleses en versión película, a Juan Diego, también Jopo, ¿no? También se dice en un momento determinado, a Moto, el niño y a la falta, la moto también, sí, es verdad. O sea que bueno, hay también muchos guiños también que forman parte del lenguaje común, ¿no? ¿Tú nos puedes decir un poco de qué va a ir tu próximo proyecto? No. ¿Seguro que no? Yo pensaba, digo, a ver si al final, lo he dicho con la voz de bajita, a ver si al final... No voy a picar. Bueno, eso sí, pero yo creo que Sur sí está siendo ya una novela, desde luego, de mucho impacto. ¿A ti la pones crítica, te ayudan, te debilitan, o tampoco te suponen ni mucho inconveniente ni mucha ventaja? Depende. Tanto si es buena o mala, depende de quién la emite. De lo que ha aparecido de crítica de Sur hasta ahora, todas son, yo diría que muy buenas, pero unas las leo y me parece que tienen cierto fundamento, y otras me parecen un disparate. Me ponen muy bien, pero pienso que no se han enterado de nada. Entonces me da igual. Está muy bien y el editor me dice, pues estupendo, pero sabemos que eso no tiene mucho sentido. Y si son malas, yo he tenido suerte con Tocaré Madera, he tenido suerte con la crítica, pero también he tenido alguna bestia negra. Pues depende, porque uno las lee y naturalmente te sale un poco desarcullido, ¿no? Y dices, tantos meses trabajando y alguien lo despacha de un modo tan rápido y así a vuela pluma, da la sensación a veces. Pero en un caso recuerdo, una mala crítica me hizo reflexionar bastante. La persona de la que venía me merecía cierto respeto, pues habrá que tenerlo en cuenta. Otra, me da igual, es que la verdad, conocí un tipo una vez que hacía crítica en un periódico y me dice, pues mañana le doy un palo a
sé que no veas. Tú le das un palo a un escritor como ese. Por eso digo, depende de los referentes, la altura. Si quien se ocupa de un escritor es George Steiner, pues habrá que ponerse de rodillas y a ver qué dice, porque es importante lo que va a decir, pero otra gente, pues, muy bien. Y ya digo, no importa que digas que eres Flaubert o lo que sea, da igual, si te lo dice alguien que tiene un coeficiente 42 y te dice que eres Flaubert, pues dices, pues bueno, pues vale, mañana dirá otra cosa. Pero, por ejemplo, si una crítica o un periódico, un suplemento cultural ignora Sur, ¿a ti eso tú lo ves relevante o a ti eso te da igual? No, igual no me da. Vamos a ver, si todo este trabajo de escribir tiene un componente de vanidad importante, porque nada más que hay que asomarse ahí, ves todo lo que está escrito y en el fondo tú dices, no, pues eso no es suficiente, ahora me van a odiar. En el fondo es eso. Ahora mírenme, yo tengo algo importante que decir, tan importante que quiero llevarlo a una editorial, que se publique, que me saquen en los periódicos, que no sé cuánto. Eso es así. Según la verdad, parece que son Montserrat Caballé todo el rato y cansa también. Pero que te ignoren siempre es malo. Es malo porque y si además es tu profesión, pues doblemente es malo, porque eso te lleva al desempleo. Es decir, que por todos lados es malo. Pero yo creo que hay que tener un punto en todo esto de mediana sensatez. Y si después de llevar en la profesión 30 y pico años y haber tenido unos premios importantes y haber publicado en editoriales importantes, y hay un periódico que decididamente, que no me ha pasado, aunque me ha pasado en algunos en el que he colaborado mucho, que no sé por qué las páginas culturales prefieren atender a otras cosas, pero me parece perfecto, eso me da igual. Pero que digo, después de una trayectoria así medianamente larga, si alguien te ignora de un modo muy consciente, es raro. Y a veces es tan raro que, y lo digo no por mí, sino por casos que he visto, que puede ser hasta llamativo y llamar la atención y finalmente se puede convertir hasta en publicidad. Bueno, la publicidad en cuanto a llamar la atención, en las redes sociales tú no tienes cuenta ni en Twitter, ni en Facebook, ni tampoco intención de tenerlo, ¿no? No. Eso también demuestra un poco el tipo de escritor que quiere ser, que a pesar de que utiliza la vanidad, en sentidos hay mucha vanidad en las redes sociales, evidentemente. Sí, pero también es que hay mucho tiempo. Yo prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas. Y todo, si el día tuviera 94 horas, a lo mejor yo estaba en Facebook. Desde luego no iba a estar ahí poniendo el ombligo ni diciendo mira lo que dice de mí no sé quién y mira lo que dice de mí, que es muy respetable y como digo, formamos parte de una industria, porque esto es una industria que también tiene un componente sin duda de creación artística, sin duda, pero el tiempo es el que es y yo prefiero dedicarme a leer o a escribir antes que poner fotos mías si he estado en los Pirineos o en Albacete o si hoy he estado aquí contigo. Tú la pones y ya está. Bueno, yo creo que más esta podría ser la última pregunta, si no hay otra más entre el público. ¿De quién tú bebes cuando te pones a escribir? O sea, de la gente, tus autores favoritos, autores predilectos, yo qué sé, podría ser Camus, podría ser Faulkner. ¿Tú lees a Faulkner o a Camus cuando estás escribiendo una novela o jamás lees a tus escritores favoritos cuando estás escribiendo? No, si lo leo o no lo leo como que tendré que estar escribiendo. ¿Cuál es mi referente cuando yo estoy escribiendo? Yo. Pero no es porque yo sea grande, ni pequeño, ni mediano, es que no hay otro. Al final estás completamente solo y aislado y todo el ruido está fuera y tú estás solo en una habitación
con el proyecto que tienes en la cabeza y no hay más. Escribir al modo de me parece un error tremendo. Yo creo que el principal y fundamental reto de un escritor es encontrar su propia voz y nada más, y eso no se hace indagando bajo la piel de Faulkner ni del otro. A mí me pueden entusiasmar muchos escritores, pero de muy distintas familias. Tú has hablado de Albert Camus y de Faulkner, los dos me parecen dos escritores maravillosos, pero me parece que uno está aquí y el otro está allá. No, el escritor está bastante solo y desasistido en ese momento. Supongo que también todo lo que has leído está en el saco de la memoria y los recursos están ahí. No concibo un escritor si no hay detrás un buen lector. Muy bien, Antonio. ¿Hay otra pregunta, sí? Felicidades primero. Me he fijado que últimamente en sus artículos periodísticos del Diario Sur utiliza titulares o títulos de los artículos monoparábricos, una palabra nada más. Por ejemplo, locos, hojas, violencia, plaga, fútbol. Algunas veces utiliza hasta dos, el violín, el astronauta, y ahora presenta una novela que se llama Sur. ¿Esto es consciente o...? No, bueno, lo del periódico tiene una explicación muy fácil, es un espacio así. Y si pones como título el loco que perdió la gracia del mar, te dicen no, eso no cabe. Entonces, para evitar problemas, intento ser muy conciso. Y aquí, bueno, no, ya expliqué al principio el proceso del título. Y me parecía que era contundente y que en cierto modo también es una metáfora de Málaga, sur, y todo lo que el sur significa. No solo esa idea del sur poético y como símbolo del lugar ideal, sino también está la trastienda de sur, ¿no? El sur un tanto más oscuro que también existe, pero seguramente el próximo libro tenga más palabras. Muy bien, eso esperamos. Muy bien, pues si no hay otra pregunta, muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Si ustedes prefieren, en cualquier caso, la entrada sería